Vale, ¿qué onda, gente? Bienvenidos todos a una nueva video reacción aquí en el canal de Nieto Fitnatalan. El día de hoy traigo un iceberg. Un iceberg bastante interesante, para mí al menos, porque he visto ya temas de esto relacionado con todo esto. Y la verdad se me hace increíble y aterrador a la vez lo perturbadora que puede llegar a ser la mente humana. Lo cruel que pueden llegar a ser las personas, ¿vale? Ya sea que se haga con humanos, animales. Por suerte no es con la segunda. O sea, tampoco digo que prefiero que sea con humanos a animales, pero... O sea, los animales me caen muy bien, ¿vale? Pero también mi raza, o sea, los humanos también... A ver, los experimentos con seres vivos es cruel. Y ya, el video de hoy se llama Iceberg de experimentos humanos que el mundo quiere ocultar. Pues obviamente no van a tratar de ocultar nada ya, pues, porque ya todo el mundo sabe lo que hicieron, ya todo el mundo sabe cómo desencadenó todo esto. Les digo que pueden aparecer algunos que hayamos visto, como por ejemplo el de la gota, ¿no? Ah, no, pero espérate, esos son torturas. Pero no sé, todos los respectivos créditos van para Data. Él es el creador del video. Si hay algún problema con la reacción, por favor avísenme. Avísenme en mis redes sociales. En cualquiera de mis redes sociales pueden avisarme, no solo en Instagram. Les dejo el link del video original acá abajo en la descripción para que vayan y lo vean si así lo desean. Y por último, quiero recordarles de que tengo Instagram y también recordarles de que tengo Kik, ¿vale? Cualquiera de las dos páginas pueden seguirme y me apoyarían bastante. Y ya está, sin nada más que decir. Ahora sí, vamos a empezar con esto. Veamos qué onda. Ok. Ah, espérate, mi cámara tapa. Acá hay otro planeta torcido. Lo vamos a estudiar en los próximos suspiros. ¿Quedó entendido? Unidad 731 en Japón. Lo más cercano al infierno en la Tierra tiene un nombre y esa es la Unidad 731. Sabía que este iba a salir. Este es de los que siempre tocan, güey. Siempre lo mencionan. 31. Era una instalación japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. Los prisioneros no eran personas, eran material para experimentos que no podrías siquiera imaginarte. Imagínate que estás atado. Solo puedes resignarte a observar cómo abren lentamente tu pecho sin anestesia. Después abren tu vientre con un afilado instrumento. Buah, es que esto es lo cabrón. O sea, la forma en la que lo describen y cómo te lo imaginas tú es lo realmente denso, ¿sabes? ¿Qué coño? ¿Notas? ¿Y el chat? ¿Hola? No tengo chat, no se mueve el chat. ¿Es eso o realmente nadie me está viendo? Nunca he tenido ni un solo viewer, nadie ha venido a ver mis streams. Y yo he pensado que sí. Tus órganos latiendo, pues ya estás completamente abierto. Tu interior se ve funcionar. Tú mismo presencias eso con tus propios ojos. Después sacan uno de tus órganos frente de ti, solo para ver tu reacción y cuánto tardas en morir. Pues cosas de ese tipo son los experimentos que realizaban en la Unidad 731. Infectaban a los prisioneros con peste bubónica, antrax, cólera, y cuando dominaban una bacteria la probaban con poblaciones. Lanzaban pulgas infectadas desde aviones sobre aldeas enteras. Miles de personas murieron sin entender qué demonios había pasado. What the fuck, no sabía que habían hecho eso. O sea, imagínate que lancen pulgas infectadas desde un avión. Bro, eso sí es cruel. Esto es re duro, bro. Otros tantos experimentos consistían en exponer extremidades a temperaturas bajo cero. Mojaban brazos con agua helada, los exponían al invierno hasta que la piel se volviera dura y negra. Les cortaban los brazos, piernas, dedos y los pegaban en otros lugares solo para ver si podían funcionar. La mayoría evidentemente no sobrevivía ni siquiera los minutos. Pues a quién de este mundo se podría imaginar que un brazo y después pegarlo a tu espalda sería una buena idea. Así que sí, se podría decir que usaban a los humanos como legos. Y eso solo es una pequeña fracción de lo que realmente ocurrió ahí, puesto que hay cosas que nunca salieron a la luz y probablemente nunca saldrán. Hermano, yo no sabía eso de que te congelaban las extremidades y te las trataban de pegar en otra parte del cuerpo. Eso es bastante extraño. Ven, es que les dije desde un principio del video que esto iba a ser raro, hermano. O sea, la mente humana no tiene límites. La mente humana, el humano en sí es curioso y al mismo tiempo aterrador. Proyecto MK Ultra fue un programa secreto de la CIA iniciado oficialmente en 1953, en plena paranoia de la Guerra Fría. Estados Unidos tenía miedo que la Unión Soviética y China hubieran descubierto cómo controlar la mente humana, así que la CIA decidió hacer lo mismo, al querer adelantarse un avance que aún no existía tan... A ver, eso hasta hoy día suena tonto, ¿sabes? O sea, por aquel entonces imaginarse este tipo de cosas es XD, pero bueno, eran otros tiempos, otra mentalidad, igual hicieron lo que hicieron y su cagada la dejaron ahí, pero imagínate, control mental, güey, en la Guerra Fría. Ni siquiera
siquiera. La tarea era bastante simple, buscaban crear asesinos programados, espías incapaces de hablar bajo tortura, personas con recuerdos implantados, básicamente robots humanos, y no lograron robots perfectos, Sí, pero sí eso no pasa. lograron tener el puesto de uno de los experimentos más atroces hechos por el ser humano. A ver, la CIA quería humanos de élite, y para lograr eso, sometieron a personas a diferentes experimentos. Los encerraban semanas enteras en habitaciones alcochadas, sin luz, sin sonidos, sin contacto humano. No suena grave, la verdad es que no mucho, pero ¿cuántos meses aguantarías tú mismo estando en una habitación completamente oscura, sin sonidos, sin nada que hacer, sin ningún tipo de entretenimiento ni contacto humano? Es como existir en la nada, solo tú y tu cerebro, que poco a poco se destruye lentamente. Y menos ahora, o sea, menos en estos tiempos donde literalmente no puedes pasar. ¿A qué quieres engañar? La mayoría de ustedes no pueden pasar ni 5 minutos sin el teléfono, güey. O sea, acá están scrolleando, o no sé, la retención hoy en día de las personas en general está mal porque pues TikTok, Shorts, los videos cortos, la dopamina. Luego estoy yo jugando algo, güey, y si no está pasando algo cada 5 segundos, tengo que ponerles un video de Subway Surfers al lado para que no se me distraigan. A otros los sometían en celdas muy diminutas, alimentados apenas, lo suficiente para que puedan sobrevivir, mientras se le bombardeaba con grabaciones repetidas, básicamente como el típico meme donde te amarran a una silla y te obligan a ver algo repetidamente, pero llevado a la crueldad extrema. Era hipnosis forzada combinada con drogas. Hacían esto porque buscaban implantar órdenes que se activaran como un interruptor, querían implantar recuerdos falsos. Algunos estuvieron en situaciones de abuso sexual para estudiar la vulnerabilidad psicológica y el control absoluto sobre la voluntad. La verdad es que suena conspiranoico, pero no, está en documentos oficiales desclasificados en los 70. Si hablamos de crear control mental absoluto tipo un robot humano sin voluntad, no es exactamente lo que lograron, pero si hablamos de romper identidades, inducir obediencia, manipular recuerdos, provocar dependencia psicológica y destruir la voluntad humana, pues sí lo lograron. A la fuerza nada. Nada, hermano, ni la hipnosis. Que MK Ultra terminó demostrando fue que no necesitas magia, ni chips, ni ciencia ficción para controlar a las personas. Solo necesitas destruirlas desde adentro. Terrible. Bueno, estas dos ya las conocíamos, no de esta forma porque en todos los videos que nos hemos visto no te las describen como tal, así como de pasó esto y se hizo así y así. Es bueno, estamos ahora con más información, pero es el nivel 1 y a partir de ahora solo se pone peor la situación. Antes de comenzar quiero ver algo, güey, porque es que a veces, o sea, me carga el chat, pero, o sea, como que no me carga, ¿sabes? Por ejemplo, esto es lo último que el chat escribió cuando yo lo cargué. Estás solo, siempre estuviste solo, yo soy tú y tú eres yo, todos somos tú y tú eres todos. Qué turbio. Nat, dime que soy un good boy. Oh my god, bro. Ya me imagino a todos poniendo XD. Qué buen streamer eres. La puta madre. Sigue. Ok, seguiré. Porque ustedes lo piden, ¿eh? Los Porque gemelos Mengele. Sigo, chicos. José Mengele, apodado como el ángel de la muerte, era un médico nazi y por más extraño y fetiche... Adelante. Un momento. Pausa. Chicos, me trajeron un sándwich. Mientras como. Waka. ¡Ah! ¡Roblox! ¿De qué videojuego se trata? Oigan, Podriox dice. Ah, bro, volvió el chat. ¡A la madre! Todos. We are the champions. No de luz. Güey, por primera vez no voy a tener que estar hablando como pendejo solo, güey. ¿Vieron? A la verga, qué incómodo estuvo. Que suene, su obsesión eran los gemelos. Los veía como material perfecto para sus experimentos, porque podía comparar datos de dos cuerpos idénticos y manipularlos hasta el límite. Cuando llegaban trenes de prisioneros, él mismo seleccionaba a los gemelos, en su mayoría niños. A ver, que a un científico le gusten los gemelos y encima niños, la verdad es que no pinta para nada bien. Imagínate la escena, un niño de 6 años, tomado de la mano con su hermano idéntico, creyendo que los separan para un juego, pero en realidad entra en una habitación blanca, que huele a desinfectante, sangre seca, y Mengele sonríe como si fuera un médico amable. Pero hermano, lo que sigue es el infierno. Sus experimentos consistían en cosas tan bizarras como exponer los genitales a radiación. También hacía amputaciones y deformaciones, extremidades de un gemelo y las intentaba pegar al otro. Quizás no te lo estás imaginando. O sea, en su cabeza el tipo, la tipa esta pensaban que esto era súper buena idea, ¿no? En su cabeza era de... Los gemelos son de partes intercambiables, como juguetes. Si uno pierde un brazo, quítaselo al otro y pónselos a ese nuevo. ¿Eso es lo que él pensaba? Pero lo que acabo de decir es tan grave como si otra vez fueran piezas intercambiables de Lego. Porque sí, otra sección de Mengele era crear mutaciones forzadas. Tanto así que inyectaba tinte de colores en los ojos de los niños,
años para intentar cambiar su color. Muchos evidentemente quedaban ciegos, con los ojos quemados y llenos de pus, infecciones y gusanos. Es el claro ejemplo de alguien que quiere jugar a ser Dios, pues ¿quién podría ser capaz de deformar humanos, unirlos, cortar piezas como si fueran juguetes? Lamento la comparación, pero no puedo evitar pensar en esto. Al final Literalmente lo dijeron en el chat, bro. siempre era lo mismo, cuando un gemelo moría, el otro era ejecutado, para que así Mengele pudiera comparar sus cuerpos, gemelos que llegaban juntos murieron juntos, pero en medio fueron destrozados como animales de laboratorio, experimentos que si cualquier ser humano normal pudiera ver, terminaría vomitando y traumatizado de por vida. Niños lobotomizados en Estados Unidos. Durante los años 30 y 40 y buena parte de los 50 en Estados Unidos se volvió una práctica común algo llamado lobotomía frontal. Quizás a algunos les suene, Ay, por desgracia sabemos bastante del tema acá. Por desgracia. a otros no, pero básicamente es una cirugía que consiste en destruir una parte del lóbulo frontal del cerebro. A ver, la idea era bastante sencilla como impensable. Si una persona sufría depresión, esquizofrenia o cualquier conducta considerada problemática, se podía arreglar cortando las conexiones internas del cerebro. Es decir, en palabras más crudas y sencillas, destrozarte y arrancarte pedazo por pedazo un pedazo de tu cerebro. Como aquel que no le sirve la televisión y la golpea, pues extrapolado al cerebro. La intención era destruirlo hasta que funcione, arrancando sus partes. Hoy en día evidentemente se considera una práctica médica completamente obsoleta, y creo que es obvio debido a sus graves efectos secundarios. Pero en su época era la tortura disfrazada de normalidad para ayudar a las personas con problemas, o sea, era el pan de cada día. Usaban algo parecido a un punzón metálico que introducían en el hueco lagrimal hasta llegar al cerebro. Fuck, estoy tapando todo el rato. Pensé que iba a durar poco, pero ya duró un vergo. Vean el ejemplo. Y esto se aplicó a niños con déficit de atención, niños con autismo o niños simplemente considerados difíciles, rebeldes y emocionalmente inestables. Uno de los casos más conocidos fue del pequeño Howard, lobotomizado a los 12 años porque su madrastra decía que no seguía reglas y ¿Sabes? La otra vez me salió un TikTok donde literalmente le hacían burla a esto y decían que tienes tos Y no se te quita. hay que hacerte una lobotomía. Que tienes un ligero dolor de cabeza y no se te quita, hay que hacerte una lobotomía. Igual entre broma y broma, sí era así la situación por aquel entonces. tenía miradas raras. Es como a ti, que tus padres te miran raro porque te gusta el anime. Hoy lo mínimo que pueden hacer es regañarte o castigarte, pero en aquellas épocas las cosas eran más distintas. El pequeño Howard no estaba enfermo, simplemente era un niño que no encajaba con lo que querían de él. Así que el pequeño fue sometido obligatoriamente a la cirugía, golpe tras golpe en su cerebro hasta destruir la parte frontal. Años después la madrastra dijo que la cirugía no lo curó, sino que lo mató aún estando vivo. Voy a decir los efectos secundarios, no sin antes pedirte que te imagines que tú mismo fuiste sometido a la cirugía y estás ¡Oh, no! O algo más chingón, no nos imaginamos eso. sufriendo cosas como pérdida de personalidad. Ya no eres tú. Ya no eres quien creías, solo una sensación rara de que no encajas contigo. Empezaste a tener una apatía total, problemas en controlar partes de tu cuerpo. Tienes una severa pérdida de memoria. Miras a tu familia, a tu mejor amigo, a tu pareja y ya no puedes reconocerlos. De un tiempo para acá empezaste a tener pérdida del lenguaje. Ya no eres tú y ya no eres nadie. Muchos quedaban vivos, sí, pero mentalmente No eran lo mismo, no quedaban igual. O sea, los que lograban quedar vivos quedaban en estado de zombie, para que se hagan una idea, ¿vale? Era más un cascarón, ¿vale? No había nada dentro porque ya no eras tú. Solo era tu cuerpo, pero vacío. desconectados del mundo, como si algo esencial hubiese sido arrancado de ellos. Es como estar y no estar al mismo tiempo. En cifras aproximadamente estimadas, más de 50,000 personas fueron lobotomizadas en Estados Unidos, y una parte muy significativamente eran menores de edad o adolescentes. Lo peor del caso es que no era clandestino, o sea, no era un secreto, estaba aceptado por la ciencia del momento. Aparecían periódicos con titulares completamente optimistas, el gobierno lo aprobó, las familias creían que era lo correcto, porque si el sistema entero lo abrazaba, pues ¿qué tiene de malo? Creo que esto es una de las cosas que te hace sentir feliz de no haber nacido en Estados Unidos en la época 40. Oh, es que deja tú eso, o sea, casi en todos los países antes estaba de la chingada todo. Literal, todo. Antes también, si eras negro te iba de la chingada. Si eras mujer te iba de la chingada. Si pensabas diferente que todo el resto te iba de la chingada. O sea, pero... Espérate, deja quito esto. Miren nomás, hace unos cuantos...
No sé qué decía ahí, güey. Holodomor 1932 a 1933. Si lo anterior te pareció completamente bizarro, yo te pido que te agarres de la silla, pues el Holodomor fue una hambruna provocada por políticas del gobierno soviético bajo las ideas de Stanley. La What? idea era bastante simple. El gobierno quería que el pueblo obedeciera como si fuesen mascotas, y para lograr eso se les ocurrió quitarle la comida hasta que obedecieran. Evidentemente esto afectó a aldeas, Eso no es la solución, pero bueno. pueblos rurales, regiones agrícolas completas. Solo imagínatelo. Imagínate que de repente tu gobierno decide quitarte absolutamente toda la comida disponible sin poder hacer nada al respecto, puesto que si te opones te matan a ti y a toda tu familia. Así de sencillo. Ahora solo miras Se saboteaban entre ellos. Literal. cómo te quitan todo sin poder hacer nada al respecto, mientras miras cómo ejecutan a los que se quejan. Los graneros vacíos, la casa registrada hasta el último rincón. Si alguien escondía un puñado de trigo, lo golpeaban o lo fusilaban y listo, todo quedó sin comida. Y mientras los días, las semanas y los meses pasaban, era evidente que cada día siguiente era peor que el anterior y el hambre llegaba. Y bueno, comían lo que hubiera, lo que haga falta para sobrevivir. Hierba, raíces, corteza de árboles, ratas, mascotas, incluyendo perros, gatos, hámsters. Es duro pensar que mientras más el tiempo pasa, dejas de ver a tu mascota como a alguien que amas y empiezas a verlo como una fuente de alimento para sobrevivir. No es exageración, pero algunos incluso llegaban a comer tierra y arcilla, algunos mezclaban barro con agua. Y sí, yo sé que lo estás pensando, evidentemente hubo canibalismo. Es completamente inevitable en situaciones de hambruna. Hubo casos documentados de madres que se enloquecían y cocinaban la carne de sus propios hijos. Cada persona muerta por hambre era una oportunidad para que el resto pudiera comer. El olor a descomposición era parte del aire en las calles. Había niños abandonados en las calles porque no los podían alimentar. No había ninguna escapatoria. El hambre era tan extremo que el cuerpo se volvía contra sí mismo. Primero se consumía la grasa. La mente deliraba. La gente veía comida en los sueños. Despertaba y encontraba solo barro, cadáveres de los familiares muertos. No había opción. El infierno solo duró un año, pero el miedo quedó grabado en generaciones. Da miedo pensarlo, pero si cualquier gobierno decidiera replicar esto, sería un rotundo éxito, ya que esto causó la sumisión total del pueblo ante el gobierno. Verga, qué locura, hermano. ¡Qué denso esto! No imaginé que esto fuese a pasar en algún momento. Eso sí, güey, hablo desde la ignorancia, no sabía que lo habían hecho. ¡Qué locura, hermano! Quitarle la comida a las personas hasta que te hagan caso es de las cosas más locas Y egoístas. que he escuchado de verdad en toda la vida. Aquí es donde yo tengo que pedir una disculpa enorme por mi inglés, ¿ok? Willowbrook. Experiment. No lo voy a repetir tanto, ¿ok? La institución con ese nombre que me cuesta mencionar fue para niños con discapacidad intelectual. En Nueva York suena un papel noble, como el que actualmente ya conocemos. Pero en realidad era un experimento disfrazado de escuela. En los años 50 hasta principios de los 70, médicos del gobierno estadounidense... Ah, ya sé de qué va esto. Espérate. Este no es el donde agarran a estudiantes, los ponen en un experimento, o sea, los dividen en dos grupos. ¿A uno le dan más poder que al otro? ¿Es ese o no? Usaron a los niños con discapacidad como ratones de laboratorio Mentira, no es ese. Olvídalo, es otro. para estudiar la hepatitis. No eran adultos que podían decidir, eran niños que ni siquiera entendían por qué les dolía el cuerpo. Las salas estaban saturadas con niños con discapacidad, olía a orina, vómitos, sudor, heces y químicos. El cuidado era bastante ineficiente, pues el sitio estaba superpoblado de niños con discapacidad y había muy poquito personal. Había momentos donde un solo cuidador tenía que vigilar a 50 o 60 o más niños. Eso significa que no había tiempo para limpiar, no había tiempo para atender, no había tiempo para cambiar pañales. Muchos niños no podían caminar bien, no hablaban o no entendían instrucciones. Algunos estaban enfermos con hepatitis, diarrea. Imagínate por un segundo el olor de todo eso mezclado. Parte de ese olor era porque muchos niños hacían sus necesidades en el suelo, en camas o donde sea que estuvieran, no porque quisieran, sino porque no podían controlarlo. Este experimento tenía una idea principal. Si se quería estudiar la hepatitis, pues habría que infectarlos. La manera en que los infectaban era a veces con comida contaminada o a veces directamente con inyecciones. ¿Oh, what? ¿Qué carajo? Eventualmente los niños terminaron enfermando. Fiebre alta, dolor abdominal, vómitos constantes sin parar, piel amarilla. Algunos pudieron vivir durante meses y esos fueron los más afortunados. Los demás, bueno,
no sobrevivieron tanto tiempo. Los niños no entendían por qué, no podían pedir ayuda, y aunque gritaran, lloraran o se quejaran, nadie los escuchaba con la intención de ayudarlos. Los médicos solo observaban, registraban los síntomas, tiempo y progresiones, y anotaban cada cosa que les sea posible para llevar un informe. Con el tiempo simplemente tuvieron datos para identificar la hepatitis y cómo se transmitía, pero el experimento tuvo que terminar porque fue expuesto públicamente como abuso, y con obvias razones. El lugar fue cerrado, hicieron nuevas leyes, los responsables prácticamente no pagaron nada, pues el lugar donde prometían ayudar a los niños con discapacidad terminó siendo literalmente un infierno con olor a mierda. Ay, hermano, qué horrible. Este sí estuvo de la chingada. O sea, solo se les quedaban viendo para estudiarlos y ver cómo morían y qué tan rápido o tan tardado morían. Eso es crueldad en su máxima definición. Experimentos con radiación en Estados Unidos. ¿Qué le pasa a Estados Unidos? Durante la década de 1940 a 1970, mientras Estados Unidos crecía como potencia nuclear, el gobierno y varios laboratorios financiados por el Estado realizaron experimentos en humanos con radiación. La idea era bastante sencilla: entender los efectos y salvar la vida en caso de una guerra nuclear. ¿Tuvo beneficio para la ciencia? Aparentemente sí, porque ya saben cómo va la hepatitis y todo eso. O sea, ya saben exactamente qué es lo que pasa. Lo que pasa es de que no desacreditaron el experimento, lo que te hace pensar o llegar a la conclusión de que sirvió. Y ahí es cuando empieza lo malo. Todo esto salió a la luz cuando periodistas y científicos filtraron documentos desclasificados en los años 90. Pero, ¿qué se hizo exactamente como para que el gobierno quisiera ocultarlo? Bueno, pues a diferencia de los otros puntos donde las personas que sufrían experimentos era evidente que estaban bajo experimentos, aquí no es así, pues tomaron a sujetos de pruebas que ni siquiera sabían que eran sujetos de prueba. O sea, sí, estaban haciendo experimentos con personas que no sabían que estaban bajo experimento. Te explico cómo lo hicieron. Algunas personas hospitalizadas recibieron inyecciones de plutonio sin saberlo. Ellos creían que recibían... Espérate, ¿dijiste inyecciones de plutonio? ¿Inyectaron a las personas sin su consentimiento y sin saber con plutonio? su tratamiento de siempre, cuando en realidad eran estudios para medir cuánto plutonio retenía el cuerpo hasta que el humano deje de funcionar, lo que obviamente provocaba cosas para nada bonitas como tumores, fallos renales, pérdida de dientes, y muchos murieron años después sin saber nunca qué les hicieron, sin saber que eran parte de un experimento, una bala que nunca supieron de dónde vino. Por otra parte, en instituciones mentales y escuelas especiales hicieron algo que ellos llamaron pruebas nutricionales, una palabra muy bonita, pero escondía alimentos combinados con sustancias radiactivas. Estos niños eran perfectos para experimentos porque no podían cuestionar nada. Muchos de ellos desarrollaron cáncer sin saber la causa. A algunos presos se le aplicó dosis altas de radiación en los testículos para medir infertilidad. Aquí al menos eran conscientes de que iban a formar parte de algo, ya que los presos firmaron un papel de consentimiento. Pero el gobierno ocultó los riesgos reales, pues creo que es obvio que nadie en esta vida se va a someter a que le den radiación en los testículos. Muchos quedaron infértiles, estériles, algunos con dolores crónicos, daños irreversibles, cáncer en los testículos, tumores. En los años 90, un periodista encontró documentos clasificados y olvidados en archivos del gobierno. Cada documento tenía firmas oficiales. La investigación pública reveló que al menos más de 400 experimentos en humanos fueron relacionados con radiación. Eventualmente el gobierno reconoció públicamente que sí ocurrió y ofreció compensaciones monetarias, aunque muchas de las personas ya estaban muertas. Lo que realmente es crudo de todo esto es que todos estos experimentos le sucedieron a personas que no sabían, y da miedo lo fácil que puede ser caer en un experimento. Me recuerda mucho a cuando experimentaron con los guatemaltecos, que les inyectaron no me acuerdo qué cosa, hicieron... Cientos de guatemaltecos viven el drama de la barbaridad a la que fueron sometidos hace 60 años por parte del gobierno de Estados Unidos cuando estos fueron infectados de sífilis para experimentar la evolución de la enfermedad y evaluar la capacidad de la prevención de la penicilina. O sea, a los guatemaltecos llegaron a experimentar con ellos sin decirles nada, güey. Con sífilis. Para ver cómo actuó el sífilis en el humano. Así.
por estar en el tiempo y en el lugar incorrecto. Imagínatelo, tú simplemente vas a vacunarte para mantener tu cartilla de salud en orden. Tiempo después tus dientes empiezan a caer, tu cuerpo se quema por dentro y eventualmente sufres cambios drásticos en tu vida. Morir sin saber que fuiste el conejo de un laboratorio es lo que realmente da miedo y me hace empatizar con los antivacunas, pero igualmente no los apoyo, creo que son imbéciles. Qué miedo, hermano. O sea, El bebé Albert 1920. realmente dense cuenta dónde estamos, güey. O sea, verga. El planeta, el mundo, la humanidad. ¿Qué carajos? ¿Dónde estamos llegando? Todo lo que se tuvo que hacer para estar como estamos hoy día no tiene nombre y es extremadamente cruel. En los años 20 la psicología estaba en pañales, literalmente, las reglas éticas eran prácticamente inexistentes, puesto que para esa época la ciencia se movía con arrogancia, si querían probar algo, lo probaban, sin importar quién podría salir lastimado. En ese contexto aparece John Watson, un antiguo psicólogo estadounidense. Los humanos no nacen con miedo, los aprenden, y él quería demostrarlo usando a un bebé. Este bebé se conocería como el pequeño Albert. El pequeño Albert era un bebé de ¿Los humanos no nacen con miedo, los aprenden? Pero esto es estúpido porque al final todos traemos, pues obviamente, genes de nuestros antepasados y de la forma en la que ellos vivían y tal. Es como los animales también tienen cosas de sus antepasados que fueron heredando y reaccionan de tal manera porque vienen sus genes, literal. O sea, mierda. aproximadamente 9 meses. Su madre trabajaba en el hospital donde Watson investigaba. El pequeño Albert al inicio del experimento era tranquilo. Las notas de Watson lo describían como un bebé sano, curioso, sin signos de miedo. Ese detalle importaba mucho, porque toda la idea del experimento era destruir esa neutralidad. Pero, ¿qué le hicieron al bebé exactamente? Bueno, Watson empezó con pruebas simples. Pusieron enfrente de Albert varios estímulos: una rata blanca, un conejo, una máscara con pelo, un perro y finalmente quemas de algodón. El pequeño Albert no reaccionaba con miedo, los tocó, los observó, incluso intentó jugar con la pequeña rata. Y ahí es donde empieza la parte enferma del experimento. Cada vez que el pequeño Albert tocaba la rata, el psicólogo Watson golpeaba un tubo enorme metálico justo detrás del bebé, generando un sonido extremadamente fuerte y repentino, mucho más para un pequeño infante, que cualquier sonido agresivo hace que su desarrollo y su comprendimiento colapse. El pequeño Albert no tenía cómo escapar, no tenía cómo entender lo que pasaba, solo escuchaba el ruido explosivo mientras veía a la rata enfrente de él. Después de repetir varias semanas el experimento, algo cambió. El pequeño Albert ya no necesitaba de ningún sonido para sentir terror, solo bastaba con ver la rata. Eso era suficiente para que el pequeño entrara en pánico. ¿Traumaron al niño? ¿Le crearon un trauma al niño de por vida? ¡Buah! El señor realmente era un pendejo, güey. Pero él era llamado en ese entonces psicólogo, güey. Vete a la verga. Lloraba, intentaba alejarse, temblaba, buscaba esconder su rostro. El pequeño había desarrollado una fobia desesperante ante el roedor. Lo que antes parecía divertido ahora le causa desesperación extrema. Y ese era exactamente el resultado que quería el psicólogo Watson. Durante las siguientes secciones, Watson probó si el miedo se había expandido a otros estímulos. El pequeño Albert no solo empezó a tener miedo por la rata, sino que también tenía miedo hacia cualquier cosa peluda y blanca. Un conejo, el perro, la máscara con barba, incluso hasta el abrigo y la ropa de quienes hacían los experimentos. Contándolo no suena la gran cosa, pero el experimento fue demasiado agresivo, pues creo que basta con imaginarte la escena de cómo torturan al pequeño Albert. El miedo del pequeño Albert se había generalizado, un miedo aprendido a la fuerza, un miedo que Albert jamás pidió tener. Pero tú te estarás preguntando, ¿qué pasó con el pequeño Albert? Bueno, no se sabe con certeza. Investigadores modernos concluyeron que Albert podría haber muerto antes de cumplir los 7 años por hidrocefalia. Lo que sí es seguro es que el pequeño Albert, de haber sobrevivido más tiempo, seguramente hubiese sido una persona con serios problemas psicológicos, debido al miedo y el maltrato que se le causó en una etapa muy importante de su desarrollo. Verga, qué triste. Qué triste y qué horrible. Ya había visto algo de este experimento. Yo ya lo había visto. Pero como les dije antes, el creador de este video explica de manera correcta cómo se hizo cada uno de estos experimentos. Entonces eso aporta más al video. Hace luego estas cosas que yo no termino de entender qué son. Topé con algo profundo, demasiado para la luz. Deberían verlo sin los ojos. No sé qué sea. La perra de Buchenwald. No. Cabrón. Dice experimentos... No. Experimentos humanos, no con seres humanos. No.
En la Alemania nazi durante los años 30 y 40, los campos de concentración no eran solo campos de exterminio, también eran laboratorios humanos, lugares donde la vida no valía nada. Y en medio de ese infierno aparece una mujer cuyo apodo era la perra de Buchenwald. Ah, ok, ya sé qué es esto, no es de una perra real. Esposa de Karl Koach, comandante del campo de concentración de Buchenwald. Yo sinceramente no entiendo estos fetiches raros, pero ella tenía una obsesión Yo creo que ella tuvo algo que ver con este asesino serial de Ed Gein, porque hacía cosas extrañas como con los nazis o algo así, no me acuerdo. Ahora te lo voy a explicar el bien, tampoco quiero dar desinformación, pero creo que ella tuvo que ver algo con el asesino, o sea, está como que conectado indirectamente. muy particular con los tatuajes. Los prisioneros que ella seleccionaba nunca regresaban, pues eran llevados a salas médicas, eran asesinados. Y aquí viene la parte más enfermiza. La piel tatuada era retirada cuidadosamente. No era para análisis médicos, no era para estudios científicos, sino para convertirlas en objetos. A ver, este tema se tiene que tener cuidado, porque hay cosas confirmadas y cosas que se tienen que agarrar con pinzas. Pero lo que sí se confirmó es que ella coleccionaba los fragmentos de piel, pero las cosas que no están confirmadas al 100% de certeza, pero sí son testimonios de personas que estuvieron ahí, y ellos describen cosas mucho peores. Bueno, a ver, ¿cómo formulo esto? Se hablaba que la piel fue utilizada para hacer lámparas, sillas, pieles para sofá y todo tipo de muebles y objetos. Sí, objetos y muebles hechos con piel humana. Esto mismo también lo hacía Ed Gein, el asesino serial. Con las víctimas que él tenía, él solía hacer este tipo de cosas. Y les digo, creo que ella fue una persona que lo inspiró, o más bien que le despertó unas ganas de hacer esto con humanos, ¿sabes? También se hablaba que su casa estaba decorada con restos de personas, o sea, tú solo piénsalo. Entras a una casa lujosa, los muebles y los objetos parecen hechos por artesanos que usaron piel animal, pero mientras más te acercas a un objeto te das cuenta que algo no cuadra. Hay que aclarar cosas. Cuando fue capturada y presentada ante el tribunal, durante el juicio sí se quedó plenamente demostrado que coleccionaba piel humana. Eso no cabe duda. Pero los objetos físicos nunca se aparecieron ante el tribunal. Terminó acabando con su vida en una celda en 1967. ¡Ah, su madre! Ella sí convertía a personas en objetos. Con o sin lámparas, ya es un horror absoluto de pensarlo. ¿Qué carajos? El proyecto Quimera Humano-Animal. Entre los años 1930 y 1950, Japón y la Unión Soviética estaban obsesionados con tres cosas: superioridad biológica, ingeniería de guerra basada en biología humana y romper las fronteras éticas para obtener ventajas militares. Bueno, con esa cuestión, archivos dispersos hablan de experimentos donde intentaban mezclar humanos con animales, y obviamente ocultando todo bajo capas de secreto militar y biológico. La idea principal era intentar forzar la existencia de híbridos entre humanos y animales. Todo esto con el objetivo de crear soldados más fuertes, humanos resistentes al frío, organismos más resistentes a enfermedades, seres biológicamente reemplazables. Lo inquietante no es la idea en sí, sino que los experimentos sí existan. Tú solo imagínatelo: humanos cocidos con partes de animales, animales cocidos con partes humanas, como si fuese una especie de rompecabezas que no funciona. Un rompecabezas lo suficientemente bizarro como para traumatizarte de por vida. Se dice que intentaron insertar órganos o tejidos humanos en animales, o órganos animales en cuerpos humanos. Se rumorea que intentaron combinar ADN humano con ADN animal. Se rumorea que se experimentó con etapas embrionarias extremadamente temprano, tanto de humanos como de animales. Es decir, intentaron combinar fetos humanos y fetos animales. Me acuerdo que en su momento llegué a reaccionar a algo de un cabrón loco que trataba de unir a un perro con dos cabezas. Literal, trataba de hacer que un solo cuerpo alojara dos cabezas de manera exitosa. De las mierdas más turbias que he visto. Intentos de embarazos forzados entre humanos y primates, trasplante de órganos animales en humanos para ver cuánto podían durar o si funcionaban. Y lo más perturbador es que todo estaba documentado, fotos, informes, pero muchos fueron destruidos. Hay cosas que el ser humano no está listo para ver, y probablemente será los media para siempre, pues quien podría ver fotos de esos experimentos se podría considerar afortunado y desafortunado al mismo tiempo.
Es que solo imagínate los cuerpos deformados, híbridos fallidos, carne humana mezclada con piel animal, carne de Es fuerte de ver, cabrón. animal mezclada con humanos. Y lo peor del caso es que evidentemente se tenía que trabajar con seres vivos, por lo que no me cabe en la cabeza lo agonizante que puede ser para 2 ser vivos, o 3 ser vivos, o 4 ser vivos ser fusionados, estando vivos. Bueno, yo aclaro que este experimento, a diferencia del resto, se considera en parte un rumor. No del todo, pero ¿por qué se considera un rumor? Bueno, no existe un documento oficial completo que lo confirme, es decir, no hay un papel que diga, sí, esto pasó. Sin embargo, no se puede descartar. Y lo pongo justamente aquí por varias razones. La primera es que no me gusta hablar desde la ciencia ficción. Este experimento está aquí porque tiene hilos reales de donde jalar. No es un rumor vacío. Hay puntos sólidos que hacen que mucha gente crea que sí pasó. A ver, para empezar, ya hay experimentos parecidos. Hay testimonios reales que coinciden. Hay documentos filtrados pero incompletos. Existen papeles reales con frases raras, nombres de especies y números de prisioneros, pero están cortados, tachados o incompletos. Yo no quiero ser conspiracionista, pero si en algún lugar de este mundo se llegase a experimentar con cosas así, yo creo que es bastante lógico que intente destruir cualquier tipo de pruebas. Hubo testimonios de personas diferentes que dijeron lo mismo en épocas distintas, que intentaron crear híbridos. Evidentemente no hubo pruebas por lo difícil que resulta sacarlas de sitios militares, pero las historias que fueron contadas fueron demasiadas parecidas como para ser casualidad. Y la otra razón por la que pongo este punto es que si hay cosas ciertas. Si está verificado que se intentó inseminar chimpancés con espermas humanos, intentaron embarazar a mujeres con espermas de simio, también se intentó poner riñones de cerdos, monos y ovejas en humanos, corazones de monos en humanos, piel de cerdos en humanos, córneas de animales en humanos, pero piénsalo. Si se intentó antes con la tecnología actual, sería muchísimo más fácil experimentar entre humanos y animales. Y no hay manera de saber si se sigue intentando hasta ahora. Quién sabe, quizás en este momento, mientras tú escuchas esto, existe algún lugar en la Tierra extremadamente secreto donde solo existen cosas inimaginables. No mames, que todavía no termina. Vete a la verga, güey. No. Mira, siempre y cuando no tenga que ver con animales, creo que estamos en el nivel de soportarlo bien. El proyecto soviético de inanición total, canibalismo inducido, Gulag años 30 a años 50. ¡Gulag a la verga! En este planeta existieron lugares tan aislados, tan olvidados y tan inhumanos que la muerte dejó de ser el peor destino. Eso eran los Gulag, campos de prisioneros repartidos por zonas heladas, bosques infinitos y territorios donde escapar era prácticamente impensable. Ahí no solo se castigaba a los prisioneros, ahí se experimentaba con el ser humano, llevado al límite absoluto. Miles de prisioneros fueron sometidos a algo que solo podemos describir como inanición controlada, recordando que inanición significa desnutrición extrema. Ok, imagínate que eres un prisionero y el alimento se te reduce semana tras semana, hasta que prácticamente ya no te dan nada de comida, ni siquiera una migaja de pan. Primero quedaban débiles. O sea, te torturan simplemente dejándote sin comer, pero no te mueres porque te dan lo suficiente como para poder seguir viviendo otro día. ¿Vives con las migajas ahora sí? Luego mareados, después empezaban a perder la noción del tiempo. Finalmente el cuerpo entraba en modo supervivencia total. Los médicos soviéticos observaban todo: peso, pulso, comportamiento, fuerza, ira, desesperación, y entonces con el tiempo venía lo que realmente querían estudiar, el momento exacto donde el ser humano rompe su barrera moral y deja de ser un ser humano para entrar en la faceta donde comerse a otro ser humano es lo más práctico para sobrevivir: el canibalismo. Al principio los prisioneros se compartían la miseria que quedaba, se ayudaban, se daban migajas, se protegían, pero con los días pasando, pues la solidaridad se deshacía. Algunos prisioneros llegaron a matar a otros únicamente solo para comérselos. Otros prisioneros pasaron de comer cadáveres a atacar directamente a otros prisioneros más débiles, puesto que la carne recién muerta es más satisfactoria que la carne que lleva días en descomposición. Pero aún así el consumo provocaba infecciones, ya que todo lo que comían estaba crudo. Aparecían parásitos y posteriormente morían. En pocas palabras, los que sí lograban comer terminaban muriendo por ese mismo motivo, ya que no tenían ninguna manera de cocinar los cadáveres. Ah, era perder, literal. O sea, no solo perdías tu humanidad, no solo te deshumanizabas al hacer esas acciones, sino que también al hacerlo sentenciabas tu vida.
El canibalismo no aparecía como una decisión, aparecía como una consecuencia. La idea principal de este experimento y lo que ellos querían saber era cuánto tardaba el cerebro del ser humano en dejar de rechazar la idea de comerse a otro ser humano. Cómo cambiaba la conducta del ser humano después de cometer canibalismo. Cuántos humanos intentaban acabar con su vida tras hacerlo. Los prisioneros que podían sobrevivir ya no eran lo mismo. Muchos dejaron de hablar, otros se volvieron violentos. Algunos perdieron completamente la noción del ser humano. No se estaba estudiando cuerpos, se estaba estudiando quiebres mentales irreversibles. La muerte de Stalin se encontraron en archivos como informes de inanición, registros de consumo calórico extremo, notas médicas sobre conducta alimentaria anómala y referencias que avalan ingesta de tejidos no convencionales. Nada estaba escrito como forma directa o explícita, pero todas las piezas se encajaban. Supervivientes del Gulag décadas después confirmaron que los papeles no se atrevían a decir todo lo que pasó completamente ahí. Y esto está hasta las profundidades, porque fue el experimento que pudo probar la verdadera naturaleza del ser humano en casos de hambre extrema. Y si algo queda claro es que el ser humano deja de ser humano cuando necesita sobrevivir. Qué horrible video, qué horrible. O sea, entiendo la gravedad de la situación y entiendo el por qué se abordó. Pues obviamente vine buscando eso, el título lo dice, Iceberg de experimentos humanos. Pero nada más te hace darte cuenta de dónde vives y cómo se tuvo que sacrificar todo tipo de situaciones. O sea, literal, sacrificabas tu moral, sacrificabas tu salud mental, sacrificabas tu salud física, sacrificabas todo, veías cómo cometían injusticias. Esto, para donde estamos ahora tú y yo. Puta, qué horror. La humanidad sí está bien enferma.